Bienvenidos a una nueva clase del Instituto Hondureño de Educación por Radio IER. En esta semana estudiaremos la semana número 3 del libro de Psicología para décimo grado. En esta semana, los temas que vamos a estar abordando son habilidades sociales y convivencia, y puntualmente los subtemas van a ser comunicación, habilidades sociales, convivencia y técnicas grupales. Sin más, entonces, comenzamos. En la semana número 3 estaremos abordando habilidades sociales y convivencia. Las competencias del espacio curricular son: fortalece habilidades socioemocionales y motivacionales mediante el logro de metas en función del desarrollo personal para desenvolverse en contextos personales, sociales, académicos y profesionales. Estructura su perfil profesional tomando en cuenta la orientación vocacional, sus aptitudes e intereses y toma de decisiones asertivas para lograr una autorrealización plena en el ámbito académico y profesional. El resultado de aprendizaje que estaremos buscando es: describe actitudes relacionadas con la adquisición de habilidades para la sana convivencia de la familia, el centro educativo y la comunidad, desarrollando técnicas grupales. Nuevamente, el contenido que estaremos abordando son comunicación, habilidades sociales, convivencia y técnicas grupales. Antes de comenzar con el capítulo, entonces pasamos por la parte de exploración de aprendizajes previos y repasaremos los conocimientos que sabemos. En este espacio vamos a comprobar nuestro nivel de conocimiento hasta ahora. La actividad entonces consiste en, para cada una de las preguntas, encerrar en un círculo la respuesta que consideras correcta. La primera pregunta es: ¿qué significa que las habilidades sociales sean entrenables? La opción A, que no cambian con el tiempo. Opción B, que se heredan de nuestros padres. La opción C, que son exclusivas de personas populares. Y la opción D, que pueden aprenderse y mejorar con práctica. La segunda pregunta es: ¿qué aspecto distingue a la comunicación no verbal de la comunicación verbal? La opción A, utiliza palabras escritas. La opción B, usa gestos, expresiones y posturas corporales. La opción C, es más importante que la comunicación verbal. Y la opción D, solo se muestra estando enojado o molesto con los demás. La tercera pregunta: ¿en qué se fundamentan las relaciones cuando hablamos de convivencia? La opción A, compartir el lugar con alguien. La opción B, seguir instrucciones sin cuestionar nada. La opción C, en interacciones repetidas con propósito y respeto mutuo. Y la opción D, guardar silencio durante todo el tiempo que dura una conversación. Nuestra amiga Annie, entonces, psicóloga en el área de investigación, nos va a acompañar durante esta semana. Muy bien, entonces pasamos al área de desarrollo de nuevos aprendizajes. En esta primera sección estaremos hablando de comunicación. Para el doctor en neurociencia, Mariano Sigman, la buena comunicación es la fábrica de ideas más extraordinaria que tenemos a nuestro alcance. Es la herramienta más poderosa para transformarnos y llevar una vida emocional más plena y ser mejores personas. En términos prácticos, la comunicación es el proceso de transmitir información entre individuos. La información puede ser un pensamiento, una emoción o una solicitud. En años recientes, el estudio de la comunicación ha arrojado hallazgos impresionantes. La comunicación permite mejorar las decisiones que tomamos y también permite aclarar ideas, tanto del mundo como de nuestra forma de sentir. La razón es sencilla. En el intercambio de ideas se vuelve visible algunos procesos mentales que de otra forma pasarían desapercibidos. Por esta razón decimos que la comunicación no solo transmite, también transforma. Existen numerosas formas de comunicación entre los humanos. Esta diversidad responde a cuán variados son nuestros pensamientos y sentimientos, pero para fines prácticos podremos dividirlos de la siguiente forma: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. En la comunicación verbal nos referimos al habla, a la escritura, es decir, las palabras que usamos para enviar un mensaje. Ustedes que me están escuchando, en este momento estamos hablando con comunicación verbal. En la comunicación no verbal, entonces se incorporan todos los otros canales que podemos usar.
como el lenguaje corporal, que incluye posturas, ademanes, gestos que hago con la mano y otros contactos visuales. Expresiones faciales e incluso la ropa con la que nos estamos vistiendo puede formar parte de la comunicación no verbal. Notarán entonces que la comunicación no verbal agrupa muchas más formas de comunicación que la comunicación verbal. Además, puede transmitir una gran cantidad de información, en particular información sobre las emociones. Por ejemplo, si alguien dice estoy bien, pero con la voz apagada, con los hombros caídos y sin mirar a los ojos, es probable que no esté tan bien como dice. Los gestos de la cara pueden dar señales importantes sobre las emociones, pero hay un factor adicional a considerar antes de interpretar las emociones, que es la cultura. Decimos entonces que dependiendo de la cultura en la que nos desarrollemos, tendremos diferentes reglas de expresión emocional. Estas son normas culturales y sociales que regulan cómo, cuándo y dónde se expresan o suprimen las emociones. Y por supuesto, incluye el lenguaje corporal. Por ejemplo, en Nigeria, usar la mano izquierda para dar o recibir objetos es considerado extremadamente irrespetuoso. En esta cultura, la mano izquierda se usa para la limpieza personal después de defecar, por lo que cualquier gesto con ella se considera sucio o de mal gusto. En cuanto a la comunicación verbal, el lenguaje es la forma más frecuente en la que lo podemos experimentar. Es de hecho la primera, si lo piensan un poco. El lenguaje nos permite transmitir información precisa sobre el tiempo, lugar y detalles de un evento, pero también nos permite corregir nuestros errores de interpretación. Es por ello que para mantener una fructífera conversación, Mariano Sigman aconseja lo siguiente. Lo primero es, no te ofendas con quien piensa distinto. En lugar de rechazar la diferencia, pregúntate qué puedes aprender de ella. La segunda, habla para disfrutar, no para convencer. A veces, el objetivo de una conversación no es tener razón, sino conocerse mejor. La tercera, usa tu propia voz. No repitas lo que otros dicen sin pensar realmente lo que crees. La cuarta, duda de ti mismo. Estar abierto al cambio es parte de una mente saludable. Desde la psicología social, Paul Wallabic estableció que es imposible no comunicarse, refiriéndose a que incluso cuando estamos en silencio, comunicamos algo. Por ello es tan importante reconocer que los mensajes no los damos solo con nuestras palabras, también con acciones y silencios. Wallabic también estudió las técnicas de descalificación, que hace referencia a las diferentes formas en que invalidamos los mensajes de otros, como cuando movemos la cabeza para desaprobar un comentario. Y recuerda que toda comunicación influye, especialmente en la relación entre individuos, y que a su vez la relación influye en cómo nos comunicamos. Es básicamente un bucle, un ciclo que se repite constantemente. Comunicarse no es únicamente hablar con otros, es una herramienta que moldea nuestras relaciones sociales, nuestra forma de ver el mundo y nuestra forma de influir en él. Gracias a las disciplinas como la neurociencia, la psicología y la biología, sabemos que comunicarse es una necesidad profundamente humana y como una habilidad se aprende, se practica y se mejora. Solo no lo olvides, procura comunicarte con respeto y siempre con empatía. En esta parte entonces abordamos la consolidación y reforzamiento de aprendizajes. La actividad va a consistir en marcar la opción correcta en cada caso y responder una pregunta reflexiva al final. La primera pregunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la comunicación verbal? La opción A, siempre transmite emociones. La opción B, utiliza palabras habladas o escritas. La opción C, no es útil para expresar ideas complejas. Y la opción D, se basa únicamente en gestos y ademanes. En este caso, cuando hablamos de comunicación verbal, hablamos de hablar y escribir. Entonces, creo que con eso ya tienen la respuesta, la opción B. La segunda pregunta, ¿qué elemento caracteriza la comunicación no verbal? La opción A es exclusiva de los bebés. La opción B utiliza frases cortas y precisas. La opción C solo ocurre en contextos formales.
Y la opción D incluye gestos, posturas y contacto visual. En este caso, la última respuesta, la opción D. Y la tercera pregunta, ¿por qué es importante considerar la cultura en la comunicación no verbal? La opción A, porque ciertas culturas no permiten hablar en público. La opción B, porque algunas culturas no permiten utilizar el lenguaje corporal. La opción C, porque ciertos gestos pueden tener distintos significados según el lugar. Y la opción D, porque las personas solo expresan emociones primarias para comunicarse. En este caso, los dejo a ustedes responder, pero con lo que hemos abordado estoy seguro que ya tienen los elementos para responder. Muy bien. La siguiente es la pregunta abierta del escenario que se les había mencionado anteriormente. La actividad es, o más bien, les vamos a plantear el escenario. Después de que Alejandra participara en clase, Felipe dijo, vaya, pero qué inteligente, mientras rodaba los ojos y volteaba para sonreír a sus compañeros cercanos. Alejandra nota esto, aunque le parece de mal gusto, no sabe exactamente qué le está generando dicha sensación. En el siguiente espacio, vamos a pedirles entonces que desarrollen su explicación a las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿qué tipo de comunicación consideras que tiene más peso? La segunda pregunta, ¿qué elementos influyeron para que Alejandra entendiera algo distinto a lo que Felipe dijo? Y la tercera pregunta, en el lugar de Alejandra, ¿qué harías tú? Muy bien, vamos a pasar entonces a la segunda zona de desarrollo de nuevos aprendizajes. Esta consiste en habilidades sociales. Muy bien, desde la psicología también podemos tratar de entender fenómenos que se extienden más allá de los individuos y enfocarnos en las relaciones entre individuos. Entonces estamos hablando de las habilidades sociales, que se definen como la serie de destrezas para interactuar con otros. Incluye la forma en la que saludamos, pedimos ayuda, resolvemos conflictos, agradecemos y también debatimos. Las habilidades sociales son los instrumentos que usamos para convivir con otros. Y aunque parece que algunos nacen con ellas, es importante destacar que las habilidades sociales pueden entrenarse, no son innatas. No es como que nacemos con ellas y siempre van a ser las mismas todo el tiempo. El enfoque del aprendizaje social propuesto por Albert Bandura, quien diseñó el experimento del muñeco bobo y a quien seguramente recuerdan de la semana uno, sugiere que estas habilidades podrían ser inicialmente aprendidas por imitación. Por ejemplo, un niño que observa cómo sus padres resuelven sus diferencias imitará esa conducta. Si ellos lo hacen dialogando, eventualmente él intentará dialogar para resolver sus diferencias. Desde la psicología del desarrollo también surgen observaciones de gran interés. Apuntan que el desarrollo de las habilidades sociales ocurren desde una edad muy temprana. Por ejemplo, los bebés no suelen interesarse en otros niños y primero juegan solos, algo que es llamado juego solitario. Para los 2 años es frecuente que el juego pase a ser el juego en paralelo, es decir, que juega uno al lado del otro haciendo cosas similares pero sin mucha interacción directa. Y finalmente, a los 3 años incursionan en el juego cooperativo, donde cada uno asume roles en escenarios imaginativos compartidos, como cuando se juega al doctor o juegan a ser superhéroes. Ese tipo de escenarios es juego cooperativo. A continuación, entonces, se enlistan algunas habilidades sociales y una muy breve descripción. La escucha activa implica prestar atención genuina a lo que la persona está hablando, buscando comprender el mensaje en totalidad. La asertividad expresa los pensamientos y sentimientos, reconociendo que tienes derecho a negarte a una solicitud, a solicitar y a corregir un error. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otros. Cuando hablamos de resolución de conflictos, nos referimos a la capacidad para encontrar soluciones pacíficas a desacuerdos entre dos o más partes. Y finalmente, al referirnos a capacidad para pedir ayuda
o de pedir ayuda consiste en reconocer nuestras limitaciones y buscar apoyo para concretar una tarea, por ejemplo, o resolver un problema. El poco desarrollo de habilidades sociales puede generar sentimientos de aislamiento, dificultad para hacer amigos, dificultad para resolver conflictos y puede ser un factor de riesgo para desarrollar ansiedad o incluso depresión. Al igual que la comunicación, las habilidades sociales están arraigadas en la naturaleza humana. Nos ayudan a sentirnos seguros y en comunidad, a defender nuestras ideas de forma respetuosa y establecer vínculos significativos. En la parte de consolidación y reforzamiento de aprendizajes, la actividad es marcar la opción correcta en cada caso. La primera pregunta, ¿cuál de las siguientes conductas refleja una apropiada habilidad social? La opción A, gritar para ser escuchado. La opción B, esperar tu turno para hablar. La opción C, ignorar los comentarios de otros. Y la opción D, evitar cualquier contacto con los compañeros. Una apropiada habilidad social podría ser entonces esperar tu turno para hablar, sin gritar, sin ignorar comentarios o sin ignorar directamente a los compañeros. La segunda pregunta, ¿qué tipo de actividad permite a los niños pequeños desarrollar habilidades sociales como la cooperación y la asignación de roles? El juego en solitario, la opción A. La opción B, juego en paralelo. La opción C, juego cooperativo. Y la opción D, teoría de la mente. Recordemos que el juego en solitario se realiza de forma aislada y sin intenciones de cooperar o con roles. El juego en paralelo, a pesar de que se comparte el espacio, no se interactúa entre los niños que están jugando. Y en la teoría de la mente es básicamente saber que lo que yo pienso puede ser diferente a lo que está pensando otra persona o lo que yo sé es diferente a otra persona. Eso nos deja con la opción C, el juego cooperativo. Y la tercera pregunta, ¿qué autor propuso que las habilidades sociales se desarrollen observando a otros y modelando su comportamiento? Jean Piaget es la opción A, la opción B, Albert Bandura, la opción C, Daniel Goleman y la opción D, Charles Spearman. Si lo recuerdan del experimento del muñeco bobo, entonces sabrán cuál es la respuesta. Pasamos entonces al desarrollo de nuevos aprendizajes y pasamos con el tema de convivencia. Aquí entonces recordamos un poco lo que afirmó Aristóteles, que el hombre es un animal político. Y más allá de referirse a su participación en elecciones de representantes a través de la República, tenía una razón muy puntual por la que decía esto. Los humanos, por naturaleza, viven en sociedad y participan en los asuntos públicos para lograr el bien común. Sin la convivencia adecuada, el tejido social se desgarra, dejando conflicto, desconfianza e indiferencia. Aquí entonces se nos recuerda que la convivencia es más que estar cerca de otras personas. Implica compartir la vida de forma respetuosa, responsable y solidaria. Entonces existe una autora, Marta Peirano, por ejemplo, que hace mucho hincapié en lo que implica la convivencia y la comunidad a la que pertenecemos. La comunidad a la que pertenecemos es a quién más se le va la luz si se nos va la luz en la colonia, por ejemplo. ¿Con quién nos preocupamos cuándo va a llegar el agua? Ese tipo de detalles forman comunidad. Más allá de con quien nosotros empatizamos y tenemos los mismos gustos, a veces la comunidad más cercana a la comunidad con la que más empatizamos es precisamente con la que vivimos lado a lado, nuestros vecinos esencialmente. Pero también es verdad que formamos comunidades más extendidas. Esto lo vamos a estar viendo más adelante. En esta parte entonces se nos muestra una foto de Konrad Lorenz. El etólogo Konrad Lorenz en 1973 compartió el Premio Nobel de Fisiología o Medicina junto a Nicolás Timbergen y a Carl von Frisch por el descubrimiento de patrones de comportamiento social e individual. Para que nos hagamos una idea, Konrad Lorenz fue uno de los etólogos que acuñó el concepto de impronta
que es este fenómeno que ocurre con los patos al nacer. Ellos se improntan de la primer figura que observan y la asumen como su madre. Entonces la siguen a todos lados y la imitan hasta cierto punto. Entonces Conrad Loren tiene una fotografía en particular que él va caminando y a él lo están siguiendo una línea de patos chiquitos que se improntaron de él y asumieron que él era su madre. Muy bien, entonces pasamos al tema y iniciamos para comprender la convivencia humana. Es útil aprovechar otras disciplinas que estudian las interacciones entre los seres vivos. En esta ocasión, aprovechamos las lecciones de la psicología social y de la biología de la conducta, las cuales ofrecen herramientas de estudio e interpretación. Konrad Lorenz, quien es considerado uno de los padres de la etología, la ciencia dedicada al estudio del comportamiento animal, sostenía que los animales sociales tienden a desarrollar mecanismos para favorecer la cooperación, la ayuda mutua, la empatía y evitar la violencia. Algunos de estos mecanismos, por ejemplo, es el altruismo recíproco, el hecho de que yo te ayude ahora, puede ser que facilite que en el futuro tú me ayudes a mí. Para Konrad Lorenz, la agresión no era un simple error de la conducta, sino una fuerza útil para la supervivencia, pero que demanda ser regulada para que sea posible la convivencia en grupos. Es así que en la naturaleza surgen conductas de apaciguamiento, sumisión y jerarquías. Cuando dos lobos tienen disputas territoriales, gruñen, muestran los dientes, se embisten y amenazan, pero rara vez se hieren, se lastiman o en muy pocas ocasiones llegan a matarse. Pues a la primer señal de sumisión es suficiente para detener el conflicto. Los animales sociales suelen tener señales claras para evitar heridas que los pongan en riesgo y obtener una resolución pacífica. Este es un concepto que en biología se conoce como em, lucha ritualizada o conflicto ritualizado, y es lo que podemos observar, por ejemplo, en los gorilas. Cuando los gorilas se golpean el pecho y corren en dirección a otro gorila, esa es una lucha ritualizada, y la lucha ritualizada consiste en hacer como un despliegue muy, muy marcado de mis habilidades, de mi adaptabilidad, de mi fuerza para no tener realmente que utilizarla. Y la razón por la que se usa así, de esa manera, es precisamente porque si yo quisiera realmente, si realmente nos enfrascamos en una lucha directa, en una lucha como lucharía contra un depredador que trata de matarme, entonces probablemente uno de los miembros moriría. Uno de los gorilas moriría si se enfrentaran en una lucha real. Entonces la lucha ritualizada cumple esas funciones que ya Conrad Lorenz menciona y habiendo señalado esta especie de ritualización del conflicto, Lorenz alertó que las sociedades humanas carecen de herramientas innatas para contener la agresión, por lo que las normas culturales, las costumbres y las tradiciones actúan como formas para canalizar el conflicto de forma menos destructiva. En otras palabras, en lugar de reprimir los impulsos sociales, guiarlos. Una lección de historia que esto también puede ser muy, muy interesante. Para los pueblos nativos del Istmo centroamericano y un poco la zona mexicana, cuando se declaraban las guerras no eran una guerra de conquista territorial y eran en muchas ocasiones guerras ceremoniales. Las guerras entre los mexicas o, o los mayas no era el hecho de yo como nativo ir y asesinar a tantos como pudiera. Las guerras en muchas ocasiones eran con el propósito de capturar miembros y luego sacrificarlos en los rituales de la época. Dicho esto, entonces, cuando llegan los españoles, que en Europa sí el conflicto era de asesinato y de conquista territorial, más allá que de captura, hay un choque entre las dos versiones de guerra, porque cuando a los mexicas, una comunidad nativa de la época,
La forma en la que yo derrotaba a mi enemigo era desarmándolo o directamente arrebatando el estandarte. Si hacía cualquiera de esos dos, todo el grupo que estaba luchando era considerado derrotado. Para los españoles no. Si a un español se desarmaba, el español volvía a tomar su arma y aquí no ha pasado nada, reanudamos el combate. Entonces ya ven que es justamente lo que está mencionando Lorenz. No existe en humanos una señal, un protocolo en el que innatamente digamos hasta aquí llega el conflicto. Y ahí es donde entonces es importantísimo el papel de la cultura para mitigar el conflicto y encontrar soluciones más prácticas y que no lleven a heridas ni a muerte. Entonces pasamos ahora a los niveles de convivencia. Entonces, mientras la propuesta de Lorenz nos ayuda a comprender cómo la cultura nos ofrece un marco para resolver los conflictos, el psicólogo y etólogo Robert Hind propuso un esquema teórico para estudiar las relaciones sociales, comprendiéndolas como una serie de relaciones interconectadas en tres niveles fundamentales. Los niveles son las interacciones, las relaciones y las estructuras grupales, cada uno un poco más grande que el anterior. Las interacciones son actos específicos que se dan en un momento puntual, por ejemplo, un saludo de buenos días o una discusión. Una interacción podría ser cuando llegamos a un nuevo lugar, no conocemos a muchas personas, pero por lo menos decimos buenos días y se nos responde. Las relaciones son un conjunto de interacciones repetidas y con sentido a lo largo del tiempo. Las relaciones son más duraderas y las personas desarrollan expectativas sobre la conducta del otro. Algunos ejemplos son las amistades, pero también las rivalidades. Incluso, por ejemplo, si ustedes suelen tomar el transporte público a una hora específica y quien los lleva, el conductor, suele ser la misma persona, ese acto de buenos días, buenas tardes, buenas noches, se convierte en una relación un poco más superficial que una amistad, pero ustedes ya conocen a la persona y ya saben cómo va a responder a su saludo. Finalmente, las estructuras grupales ocurren cuando muchas relaciones se entrelazan en un contexto común, por ejemplo, un salón de clases o una comunidad. Esto también ocurre, digamos, con las amistades. Ustedes tienen su grupo de amigos que pueden formar parte de su salón de clase o su grupo de amigos de su colonia, y entre cada uno de los miembros de sus amigos existe una relación amistosa y entre todas estas relaciones amistosas, entonces podemos hablar de una estructura grupal que está conformada. Tenemos una foto del psicólogo y etólogo Robert Hind. Su enfoque fue meticuloso y estableció las bases para estudiar cómo se construyen, se sostienen y transforman las relaciones sociales en humanos, pero esto también es importante, también en animales. Esto mismo que estamos hablando sirvió para entender cómo se estructuran las relaciones en otros animales sociales, digamos lobos, chimpancés, bonobos, gorilas. Este enfoque enfatiza en que la convivencia no es un suceso aislado, sino un sistema dinámico que se construye y reconstruye constantemente. Por ejemplo, una mala interacción, como una broma o una burla entre dos amigos, puede dañar una relación, o que una relación conflictiva termine por alterar todo el clima del grupo. Hint también resaltó la importancia de considerar el tiempo y el espacio donde ocurren, ya que no es lo mismo una interacción en privado que una frente a todo el grupo. Este enfoque previene enfoques más simplistas, como etiquetas sobre alguien problemático por algo que solo ocurrió una vez. El trabajo de Lorenz nos enseña que la convivencia es posible gracias a mecanismos biológicos, como la empatía y el control de la agresión. Y Hind nos enseña que las relaciones y la convivencia deben analizarse como un sistema vivo, con historia y co-construcción constante, en constante evolución, constantemente cambiando. De acuerdo a lo que hemos aprendido hasta ahora, es evidente que lo primero que se necesita para que surja una amistad es una buena interacción, es una interacción.
que se facilita enormemente si se comparte el mismo espacio. La probabilidad de que ocurra una relación amistosa aumenta si cada persona se encuentra en un estado emocional positivo. Por ejemplo, si están motivados o reaccionan positivamente a las participaciones de otros. Los siguientes pasos para que surja una amistad involucran la comunicación. Los aspectos cruciales son la similitud y el grado de agrado mutuo respecto a lo que dicen y hacen. Retomando el ejemplo del transporte público, si ustedes cada vez que saludan al conductor, él no saluda o los ignora o le responde, pero de mala manera, entonces existen menos probabilidades de que se establezca una relación amistosa. Pero si saluda de manera cordial o, por ejemplo, con un guardia de seguridad, cuando ustedes entran, lo saludan, pasan un poco de tiempo hablando con él, es posible que exista una relación más cordial y eventualmente se desarrolle una amistad. Cuando nos referimos entonces a similitud, se refiere al grado en que dos personas comparten las mismas actitudes acerca de una variedad de temas. En la práctica existe la tendencia de que nos agraden aquellos que comparten más creencias, valores, actitudes e intereses que nosotros. Entonces, es muy común que algunos grupos de amigos en la adolescencia se estructuren a partir de gustos musicales similares o prácticas deportivas similares o incluso equipos de quienes son fanáticos, que eso sea un factor decisivo para el establecimiento de la similitud para establecer una amistad. El agrado mutuo, por su parte, ocurre cuando dos personas identifican que son lo suficientemente similares para establecer una amistad, expresan su agrado por el otro y su evaluación positiva. El agrado se refiere a la sensación de afinidad y a preferencia hacia otra persona, lo que lleva a una actitud positiva y a la búsqueda de su compañía. A menudo, el agrado y la evaluación positiva se expresan en palabras, pero no es extraño que las primeras manifestaciones sean indicios no verbales, como un abrazo en lugar de un saludo a la distancia, por ejemplo, o que en lugar de solo dar la mano, se dé la mano y también se abrace con el otro brazo. Se dé la mano y también se abrace con el otro mano. Con la evaluación positiva, nos referimos a comentarios favorables que una persona emite sobre otra. Pueden ser elementos como características personales, conductas o incluso percepciones que se tienen de la persona. Curiosamente, a la mayoría de nosotros nos agrada percibir o recibir retroalimentación positiva, pero los comentarios negativos son poco recibidos, sin importar si son suaves o bien intencionados. Entonces, en esta parte hablamos de la comunicación es importante, la forma en la que lo comunicamos es importante, decirlo con empatía es importante y asegurarnos de que la persona va a recibir lo suficientemente bien el comentario para poder hacerlo sin herir también es muy importante. Pasamos a otro de los tantos elementos que componen toda la interacción social, la teoría de la identidad social, el endogrupo y el exogrupo. Tenemos una imagen de Henry Tafel. La teoría de Tafel tuvo un impacto profundo en la psicología social, no solo por su capacidad explicativa, también por ofrecer medios para prevenir la discriminación y el prejuicio. De hecho, vamos a ir abordando y van a ir descubriendo que Tafel, justamente en donde él quería desarrollar su teoría, lo que a él realmente le intrigaba, eran los principios por los cuales se discriminaba y existía un prejuicio. Un aspecto adicional sobre la convivencia y que influye profundamente en su dinámica es el sentido de pertenencia grupal. El psicólogo social Ernest Tafel, tratando de estudiar el origen del prejuicio y la discriminación, propuso la teoría de la identidad social como una posible alternativa. Según esta propuesta, entonces, parte de nuestra identidad se construye a partir de los grupos a los que pertenecemos, a los que Tafel llamó endogrupos. Un endogrupo puede ser la nacionalidad, el género, la ocupación laboral, el ingreso económico o el salón de clase. Veremos más adelante que los criterios para formar endogrupos
son extremadamente diversos. Entonces, por ejemplo, mi endogrupo podría ser hondureño, pero mi endogrupo también podría ser yo soy hombre. Entonces me identifico con el grupo de hombres. No significa que no exista empatía a otros grupos, ¿verdad? Pero el grupo al que yo me categorizo, donde yo me posiciono, ese es un endogrupo, un grupo interno. Mi ocupación laboral, por ejemplo, ahora como su docente, yo podría identificarme con el grupo docente. Ahora, por el contrario, un exogrupo es un grupo social con el que un individuo no se identifica o directamente no forma parte de la categoría interna. Si el proceso de separar al mundo entre ellos y nosotros terminara ahí sin tener mayores consecuencias, ignoraríamos cómo influye en el prejuicio. Pero por desgracia eso sí sucede. Entonces, por ejemplo, eh, yo soy hondureño y el exogrupo podría ser cualquier otra persona de otra nacionalidad. Es decir, el exogrupo podría ser colombiano, podría ser español, podría ser estadounidense, podría ser canadiense, podría ser argentino. Eso asumiendo que yo estoy categorizando únicamente por nacionalidad. Pero el endogrupo también podría ser yo como hombre, eh, el exogrupo podría ser la comunidad femenina, la comunidad LGBT, la comunidad trans. Em, Otro endogrupo al que podría yo pertenecer como docente, el exogrupo podría ser los administradores, los constructores, los albañiles, los transportistas. Ya ven entonces que una misma persona puede pertenecer a muchos endogrupos, a los grupos internos con los que se identifica. Bueno, para comenzar, entonces las personas tienden a favorecer a su endogrupo y restar valor al exogrupo, aunque no exista un conflicto relevante. Este fenómeno es conocido como sesgo del endogrupo o favoritismo endogrupal. El favoritismo no solo se manifiesta en las evaluaciones positivas a los miembros del grupo, también lo hace en la asignación de recursos y el apoyo ante una necesidad. Al mismo tiempo puede surgir una visión negativa o prejuiciosa hacia los miembros de los exogrupos, lo que puede llevar a una discriminación y al conflicto entre ambos grupos. Comprender esta propuesta también nos permite reflexionar cómo repercuten las etiquetas de los populares, los conflictistas, los conflictivos, los futbolistas, pero estos estereotipos tienden a asumir que todos los miembros de dicho grupo son idénticos en todas sus dimensiones. Esto es un concepto que se le llama despersonalización en psicología social, y es asumir que todos los miembros de un grupo son extremadamente parecidos entre ellos. Es decir, todos son poco inteligentes, todos se dedican a pelear, ninguno de ellos se toma sus clases en serio. Estos estereotipos suelen separar a las personas más que generar una estructura social bien integrada, por lo que cuestionarlas es necesario para construir una sociedad más justa. Desde esta perspectiva, la convivencia no solo es evitar peleas o sancionar a los miembros de la comunidad, es crear espacios donde todas las identidades puedan coexistir. El aula y la comunidad se convierten en lugares de encuentro genuino, donde la diversidad se convierte en aprendizaje. Entonces, aquí se nos deja la definición también de el estereotipo, que es la creencia generalizada y simplificada que se tiene sobre un grupo de personas. No siempre son precisas, es más, no siempre son justas, y a menudo buscan justificar la discriminación. Hay otro concepto además que se llama deshumanización, que es una etapa todavía más severa de esto de la despersonalización, y es cuando nuestra percepción de un grupo resta la dignidad humana de ese grupo, la condición humana. Por eso de deshumanización. Se ven como humanos de segunda. Y esto es gravísimo en contextos de conflicto, de discriminación y de prejuicio, porque entonces ya la justificación realmente ni siquiera requiere de demasiada lógica, porque si no son humanos, entonces no merecen dignidad. Y ya ven que entonces las atrocidades son muy fácil que surjan en ese contexto. Este es un tema muy interesante.
pero ya ven que es amplio y tenemos que seguir avanzando. Vamos a pasar entonces a la consolidación y reforzamiento de aprendizajes. Y la actividad consiste en marcar la opción correcta en cada caso. La primera pregunta: ¿cuál es una característica fundamental de las relaciones según la psicología social? Una característica fundamental. La opción A: ocurre solo entre extraños. La opción B: se mantiene sin necesidad de reglas ni normas. La opción C: solo ocurre en espacios formales como la escuela o el trabajo. Y la opción D: ocurre a través de una serie de interacciones repetidas en el tiempo. Bueno, ya conversamos previamente sobre la teoría de Hinde y recordarán entonces que Hinde mencionaba algo sobre la repetición en el tiempo y a veces en el lugar. Bien, la segunda pregunta. Según la teoría de la identidad social, ¿cuál sería un riesgo en torno a la identidad social? La opción A: que las personas no tengan un grupo. La opción B: que los grupos solo surjan en espacios escolares. La opción C: que los grupos tengan sus propias formas de comunicación. Y la opción D: que la pertenencia al endogrupo genere discriminación al exogrupo. Es uno de los temas que abordamos. Estoy seguro que podrán responder. La tercera pregunta: ¿qué advertencia realizó Konrad Lorenz, el etólogo, en torno a los mecanismos para evitar la agresión en humanos? La opción A: la agresión puede ser inicialmente aprendida por imitación. La opción B: la comunicación no verbal es más amplia que la comunicación verbal. La opción C: puede ser dividida en tres niveles y categorizarla por su dimensión espacial. Y la opción D: las sociedades humanas necesitan normas culturales para evitar la agresión. Pasamos entonces a otra actividad, que es elaborar una lista de grupos a la que sientes que perteneces y luego responder. En esta parte, lo que nos está pidiendo la actividad es enlistar tres grupos a los que pertenecemos. Recuerden que podemos identificarnos con distintos grupos por el mero hecho de que la categoría a la que pertenecemos puede ser utilizar criterios diferentes para categorizarnos. Lo que yo les mencionaba, yo puedo identificarme como psicólogo, como biólogo, como docente, como hombre, como hondureño, como adulto. Puedo identificarme como capitalino, como pueblerino, como eh, de Cantarranas, de Valle de Ángeles, de San Pedro Sula. Existen muchísimas categorías que podemos utilizar, incluso los departamentos. Así como, por ejemplo, por poner un ejemplo, características geográficas, yo puedo identificarme con el municipio, con la colonia donde vivo, con el departamento donde vivo, con el país donde vivo, con el continente donde vivo, y podemos utilizar muchas categorías diferentes. Aquí entonces lo que nos está pidiendo es el grupo al que podríamos estar perteneciendo, qué valores consideramos que caracteriza a ese grupo, ¿te has sentido alguna vez excluido de ese grupo? Y respecto a tu respuesta anterior, ¿por qué crees que ha ocurrido? Yo les voy a poner un ejemplo un poco personal, un poco más personal. Grupo al que yo pertenezco, yo tengo una licenciatura en biología también. ¿Qué valores consideras que caracteriza ese grupo? El aprecio por los espacios naturales y el deseo de la conservación es una de las características claves dentro de biología. ¿Te has sentido alguna vez excluido del grupo? La verdad es que sí, porque yo no soy tan bueno en taxonomía. La taxonomía es esa ciencia que se dedica a clasificar y que escuchan a los biólogos decir Zeus capucinus, Homo erectus, Homo sapiens sapiens. Yo no soy tan bueno en eso. Entonces, sí, por ratos me siento un poco fuera de juego. Y respecto a mi respuesta anterior, ¿por qué crees que ha ocurrido? La verdad es que no se me da tan bien la taxonomía y la cladística, entonces esas tareas de estar recordando latín se me dificulta un poco. Ese es un ejemplo un poco sencillo, pero pueden utilizar uno que consideren más adecuado para ustedes. Muy bien, pasamos entonces al siguiente tema en el desarrollo de nuevos aprendizajes. El cuarto tema es técnicas grupales.
y el subtema es comportamiento antisocial y prosocial. Seguramente en tu vida has escuchado sobre los comportamientos antisociales. Son conductas que agravian los derechos de otros y las normas sociales, a menudo cometidos sin sensibilidad o remordimiento. A veces incluso son daño a las propiedades públicas, como por ejemplo a un parque o algunas conductas que podrían parecer de menos, digamos, botar la basura, no es considerado una conducta alarmante, pero la verdad es que no aporta nada a la sociedad. Es más, va en su demérito. En general, se considera a estas conductas perjudiciales o peligrosas para la sociedad y fueron objeto de estudio por muchas ciencias sociales. Y no solo la psicología, también la sociología trató de abordar las conductas antisociales. Con el tiempo, se comprendió que estudiar únicamente los comportamientos antisociales no era suficiente para prevenirlos. También era necesario comprender mejor las bases de la colaboración. El comportamiento prosocial, entonces, engloba aquellas conductas que tienen un efecto positivo en otros. Es importante tanto para el bienestar individual como para el de la sociedad, fomentando la cooperación y el apoyo mutuo. Una conducta prosocial muy básica, muy sencilla que yo les puedo mencionar ahora es, si yo observo que alguien está botando basura y tengo la disponibilidad de acercarme y recoger esa basura, yo puedo ir y echarla en el basurero para que entonces pueda ser tratada respecto adecuadamente con el resto de la basura. El comportamiento prosocial comparte ciertas características con el altruismo, pero podemos usar la motivación como criterio para diferenciarlos. El altruismo es una forma de conducta prosocial que se ofrece sin esperar recompensa y en ocasiones desde el anonimato, mientras que la conducta social puede incluir la cooperación y la ayuda mutua, además de ser motivada por aspectos morales o la expectativa de reciprocidad. La expectativa de reciprocidad se refiere entonces a si yo hago algo bien por alguien más, yo de cierta manera podría llegar a esperar que esa persona me devuelva el favor en algún momento, no necesariamente inmediatamente, pero en algún momento. Entonces, las técnicas de grupo, si bien las técnicas de grupo pueden incluir algún nivel de actividad física, su propósito principal es facilitar la participación activa, fortalecer la identidad grupal y la toma de decisiones en conjunto. Si bien las técnicas de grupo pueden incluir algún tipo de actividad física, su propósito principal es facilitar la participación activa, fortalecer la identidad grupal y la toma de decisiones en conjunto. No todas las técnicas cumplen las mismas funciones, por lo que a continuación hacemos una breve descripción de ellas. Muy bien. eh, la técnica de presentación, su finalidad es romper el hielo y generar confianza. Un ejemplo puede ser la rueda de nombres con adjetivos. Digamos, en una técnica grupal de presentación, yo podría presentarme como Eric Trigueño y pasamos a la siguiente persona. Y así cada una de las personas pueden utilizar una característica o un adjetivo para describirse o para acompañarlos. La siguiente actividad, una actividad de integración, busca fomentar vínculos y sentido de grupo. Un ejemplo pueden ser juegos cooperativos con metas comunes. Un juego cooperativo con metas comunes puede ser jugar Jenga, digamos, o construir una torre y que la torre tenga una meta muy clara definida, pero con algún tipo de dificultad. Digamos, tienen una cantidad muy limitada de piezas para construir eso, necesitan trabajar en conjunto y apegarse a ese plan para lograr esa meta. Una técnica puede ser una técnica de expresión que busca canalizar emociones y facilitar el habla. Una dramatización o un collage, una obra de teatro, pueden ser formas de dinámica de grupo enfocada en la expresión. De análisis para explorar temas o problemas, es decir, si tratamos de entender, puede ser una lluvia de ideas, un mapa colectivo. De consenso que busca una técnica que busca tomar decisiones democráticamente, puede ser un debate estructurado, una votación reflexiva, em,
Un debate estructurado puede ser con preguntas muy claras que buscamos resolver entre todos. Y finalmente, una técnica de grupo puede ser de evaluación que busca valorar lo aprendido, como una rueda de sentimientos, un semáforo grupal, que entonces busca valorar lo que se abordó durante la sesión. Y si se fijan, cada una de estas está ordenada casi que de manera que podemos ir implementándola a medida que el grupo se va conociendo, el grupo se va estructurando, se va consolidando y finalmente para, para aclararnos cómo percibió su aprendizaje el grupo. Para las técnicas grupales es importante aclarar el propósito de la actividad, los límites y las reglas. Promover un entorno de confianza entre los participantes, libre de burlas o prejuicios. Asegurarnos que el espacio es adecuado y seguro para realizarla. Acompañarla con preguntas para reflexionar al respecto. No solo es hacerla, no solo es poner la actividad y que ahí se quede. Es importante reflexionar sobre ella. Y finalmente, evaluar el proceso más que centrarnos únicamente en los resultados. Esto es algo que ya habíamos abordado la semana anterior. Centrarnos en los procesos también es sumamente importante, no solo en la capacidad propia, sino como grupo, pensar en cómo estamos abordando cada uno de los procesos. Puede ser que sí alcancemos los resultados, pero por un proceso que no es sostenible, que no es injusto, por ejemplo, que uno esté trabajando más que otro, eso no es un proceso sostenible en el tiempo. Si esa persona eh, se llega a enfermar o llega a faltar un día, los resultados no se van a alcanzar. Entonces es importante enfocarnos también en el proceso más allá de solo buscar los resultados. Las técnicas grupales son de gran apoyo para coordinar esfuerzos, pero también para establecer y fortalecer las relaciones entre las personas. Ayudan a conocernos desde una perspectiva diferente y nos recuerdan que el conocimiento, al compartirlo, se multiplica. Todo esto me recuerda a Lev Vygotsky, un destacado psicólogo del desarrollo. De igual manera como Jean Piaget, Lev Vygotsky creó un concepto muy interesante y la desarrolló de una forma muy profunda. Con su propuesta de la teoría sociocultural, ayudó a dar protagonismo a los factores sociales del desarrollo y del aprendizaje. Antes de sus trabajos, el enfoque era mucho más cognitivo, centrado en el desarrollo de capacidades internas, sin prestar demasiada atención a que el entorno social podía estimular estas capacidades. Las técnicas grupales permiten que los participantes se escuchen, se expliquen y se corrijan entre sí, abriendo la oportunidad a aprendizajes más significativos. Y el aprendizaje significativo es uno de los grandes temas que logra abordar Vygotsky en su teoría, y es justamente cómo podemos hacer que el aprendizaje se sienta lo suficientemente cerca del estudiante para que le intrigue aprender, pero que no esté demasiado distante como para que esa brecha se sienta infrancable, que no se pueda alcanzar. Entonces, es ese juego de qué tan próximo debemos colocar el aprendizaje y cómo lo podemos complementar, qué elementos están en el aula para poder fortalecer el aprendizaje, no solo del maestro al estudiante, sino entre estudiantes. Cómo yo entiendo un concepto y cómo se lo puedo explicar a mi compañero y cómo otro compañero adicional puede llegar a complementar todavía mejor ese conocimiento. Ese tipo de asuntos era algo que abordaba Lev Vygotsky y es una de las razones por las que las técnicas grupales también pueden ser un gran recurso en el aula. Muy bien, pasamos entonces a la consolidación y reforzamiento de aprendizajes. La primera pregunta. Bueno, ya sabemos que en esta etapa entonces nos corresponde a nosotros seleccionar la respuesta correcta para cada una de las preguntas. La primera pregunta, ¿qué son las técnicas grupales? Opción A, una forma de mantener el orden durante actividades sociales. La opción B, una serie de reglas que deben seguirse para trabajar en equipo. La opción C, distintos métodos que usan los docentes para evaluar a los estudiantes. Y la opción D, actividades que fomentan la participación, el aprendizaje y la cooperación entre personas. La segunda pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una técnica de integración grupal? La opción A, un examen escrito. La opción B, un debate académico. La opción C,
una rueda de nombres con adjetivos y la opción D, revisión de contenido individual. La tercera pregunta, ¿qué beneficio tiene aplicar técnicas grupales en contextos educativos? La opción A, promueve la participación activa. La opción B, elimina la necesidad de pruebas. La opción C, permite saltarse temas de la clase. Y la opción D, acelera la cobertura de los temas de la clase. Pasamos entonces a la zona de desarrollo potencial. Antes de comenzar la zona de desarrollo potencial, necesito que respondan sin contar los puntos. ¿Cuántos puntos creen que hay en la siguiente imagen? Esta imagen que tenemos aquí a la derecha de nuestro libro, ¿cuántos puntos creen que hay? No se vale contar. Muy bien. Necesito entonces que escriban ahí, sin contar, justo debajo hay una línea, ahí escriban cuántos creen que hay. Y vamos a abordar el tema de el paradigma del grupo mínimo. ¿Cómo formamos grupos? Esta era una de las grandes preguntas que tenía Henry Tafel. Si lo recuerdan, era quien propuso la teoría del endogrupo y el exogrupo. Tafel comenzó a notar la influencia de la identidad de grupo en la discriminación y se preguntó cuán fácil es que los humanos formen grupos y comiencen a discriminar a los miembros del exogrupo. Para ello, él diseñó un experimento particular. Primero presentó una lámina llena de puntos dispersos a los participantes y les pidió que estimaran la cantidad de puntos que contenían, similar justo a la imagen anterior. Luego, independientemente de la respuesta, el participante era asignado aleatoriamente a un grupo. Los participantes les dijeron que eran dos categorías. Obviamente, ambas categorías eran ficticias. Una era la de los sobreestimadores, quienes se habían dicho números muy altos y que se pasaban de la cantidad real de números, de puntos. A los participantes les dijeron que las dos categorías, que eran ficticias, eran la de los sobreestimadores, quienes habían dado un número muy alto de puntos, y los subestimadores, y esos habían dado una cantidad muy baja de puntos. Estas dos categorías eran, insisto, repito nuevamente, ficticias. Realmente los participantes podrían haber dicho tres y que se les haya asignado a los subestimadores, a los sobreestimadores, o que hubiesen dicho 800 y se les haya asignado a los subestimadores, a quienes habían dicho menos. En la siguiente etapa de este experimento, consistía en una tarea de administración de fichas, digamos, fichas de dominó o fichas de damero, y cada uno de los participantes podían decidir cuántas compartían con el resto. Claramente estas fichas, el propósito era equivalerse a una ficha monetaria, como a un centavo, a 50 centavos, una empira. Aunque la clasificación era completamente ficticia, pronto los miembros de cada grupo empezaron a favorecer más a los suyos y a ver al otro grupo con desconfianza. Es decir, los subestimadores veían con desconfianza a los sobreestimadores y los sobreestimadores con desconfianza a los subestimadores. Este experimento, conocido como el paradigma del grupo mínimo, reveló que basta con una diferencia insignificante para que las personas empiecen a construir narrativas que idealizan a su grupo y rechazan a otros. Este ejemplo, por ejemplo, para que comprendan un poco más, a los participantes también se les permitió convivir entre ellos, a los subestimadores y a los sobreestimadores. Entonces era común, podía llegar a suceder que los sobreestimadores dijeran, seguramente nosotros sobreestimamos porque somos personas muy positivas o tendemos a mirar las cosas muy bien o tenemos una visión del mundo que se describe con estas características y lo mismo estuviese ocurriendo con los subestimadores, con otro tipo de narrativa. Seguramente nosotros somos más realistas, tenemos los pies más sobre el suelo, somos más conservadores y todo este tipo de narrativa que empezaba a surgir era suficiente para que, basados en una ficción, ellos abrazaran esa identidad de grupo. Por eso es que se habla del grupo mínimo, porque es la categoría más chiquita, insignificante en realidad, ficticia todavía,
con el que un grupo puede empezar a categorizar. Entonces pasamos a la actividad. Antes de pasar a la actividad, perdón, voy a hacer esta parte de aquí. Nos habla entonces también de la neurociencia del dolor social y los paradigmas del grupo mínimo y la empatía. Aunque la discriminación y el prejuicio son cosas que podemos evitar, que debemos evitar, lo cierto es que pertenecer a un grupo nos da identidad, nos da seguridad y sentido. No podemos evadir el deseo de pertenencia, así como no pudimos evadir esa categorización, la categorización de sobreestimadores y subestimadores. Trabajos en neurociencia social han demostrado que el aislamiento prolongado y el rechazo generan efectos equivalentes al dolor físico. Esto es llamado dolor social. Los dolores pueden, en psicología, los podemos comprender desde tres enfoques. El dolor físico o sensorial, que es el dolor que sentimos cuando nos golpeamos, cuando nos duele una muela, cuando nos duele alguna parte del cuerpo. Ese es un dolor físico, un dolor sensorial. El dolor psicológico que está asociado a la pérdida de un vínculo, por ejemplo, la pérdida de un cónyuge, de un esposo, de una esposa, de un padre, la pérdida de un hermano, de la madre. Ese es un dolor psicológico. Y el dolor social, es decir, sentir que no somos parte. Y ese sentir que no somos parte puede deteriorar la autoestima, puede generar estrés y afectar incluso la salud mental. Por eso muchas personas buscan con urgencia integrarse a un grupo, incluso cuando ese grupo promueve actitudes injustas o discriminatorias, o actitudes con las que inicialmente ellos no empatizaban y que eventualmente van asimilando porque la identidad grupal también influye en la identidad personal. Pero esto también nos lleva a un dilema profundo. Formar parte de un grupo es una necesidad humana y eso no lo vamos a poder negar. Pero no debemos renunciar a nuestro juicio crítico en nombre de esa pertenencia. Entonces es preciso cuestionarse cómo puedo ser parte de un grupo sin caer en la exclusión del otro. ¿Cómo podemos construir identidades colectivas que no se basen en rechazar a los diferentes, sino en valorar la diversidad? Aprender a convivir no solo significa encontrar un lugar donde sentirse aceptado, sino también construir un grupo donde todos puedan ser reconocidos como legítimos. Voy a retomar el ejemplo de yo me puedo categorizar dependiendo de la colonia donde vivo, la zona de la ciudad donde vivo, la ciudad donde vivo, el departamento, el municipio, el país, pero porque yo me identifico hondureño no significa que voy a discriminar a alguien que aparte de ser hondureño, digamos, es sanpedrano y yo soy capitalino. O yo soy de Santa Bárbara y por eso voy a discriminar a alguien de Olancho. O yo soy de Puerto Lempira y voy a discriminar a alguien de Puerto Cortés. Al final todos somos hondureños, al final todos somos humanos. Entonces la necesidad de discriminar es un impulso con el que debemos ser conscientes para mitigarlo. Y también debemos ser conscientes de que esa otra edad, otro grupo de personas puede tener necesidades que de pronto no son las mías, pero no me da la condición para discriminar o negar el acceso a esa necesidad. Muy bien, esta era una parte que era importante mencionar porque hay algunas preguntas que aparecen en esta sección y que van a poder responder a partir de ella. Pasamos entonces a las actividades. La actividad es marcar la opción correcta en cada caso y responder una pregunta reflexiva al final. La primera pregunta, ¿qué resultado demostró el experimento de los grupos mínimos de Tafel? La opción A es que los estudiantes con mayor coeficiente intelectual tienden a formar grupos. La opción B, que una diferencia mínima puede generar identidad grupal y sesgo hacia otros. La opción C, que la violencia entre grupos aparece cuando hay una historia previa de conflicto. Y la opción D, que las personas prefieren no formar parte de ningún grupo si no hay recompensa. Muy bien, en las soluciones, la opción A es incorrecta porque no se midió el coeficiente intelectual de los participantes.
En ningún momento de toda esta estimación de los puntos notaron de que se habló del coeficiente intelectual. En la opción C también se habla de que es incorrecta porque el conflicto apareció sin historia previa. Estos grupos no se conocían antes de participar en el experimento. La opción D es incorrecta porque la mayoría aceptó la identidad grupal sin necesidad de premios. Estábamos hablando de fichas, que podía uno tratar de conceptualizarlo en un contexto monetario, pero realmente no había un premio para esas fichas, no se iban a traducir en, al final les vamos a dar tanto dinero por cada una de las fichas. La opción B entonces es la correcta. El experimento mostró que incluso diferencias irrelevantes, diferencias ficticias, generan favoritismo endogrupal. Muy bien, la segunda pregunta. ¿Cuál de las siguientes conductas podría ser causada por el sesgo endogrupal? La opción A es tratar a todas las personas por igual. La opción B, evitar hablar con personas desconocidas por timidez. La opción C, asignar tareas más fáciles solo a los miembros de tu grupo. Y la opción D, saludar dando los buenos días al entrar al salón de clase. Revisamos entonces la resolución. La opción A es incorrecta porque reflejaría neutralidad, no realmente un sesgo. La, op- la opción B es incorrecta porque la timidez está relacionada con la personalidad, no realmente con la identidad grupal. Eso no significa que uno no se pueda categorizar como una persona tímida junto a un grupo de personas tímidas, pero a nivel de identidad grupal, pues eso no es aplicable. No es aplicable en el contexto de sesgo endogrupal. La opción D es incorrecta porque saludar es un ejemplo de comunicación y normas sociales, no se relaciona con el sesgo de endogrupo. Y la opción C es la opción correcta porque sí favorece al grupo prohibido. Estar asignando las tareas más sencillas, las tareas que van a necesitar menos esfuerzo, darlas al grupo interno, sí podría ser considerado un tipo de favoritismo. Hablábamos de dolor social anteriormente. ¿Qué es el dolor social según la psicología y la neurociencia? Entonces el dolor social, la opción A, una reacción emocional de los niños pequeños. La opción B, un tipo de dolor físico causado por golpes o heridas. La opción C, la tristeza que sentimos al reprobar la clase de ciencias sociales. O la opción D, el sufrimiento que sentimos cuando somos excluidos, ignorados o rechazados. Entonces, con dolor social nos estamos refiriendo a que ese circuito que ocurre en el cerebro cuando interpretamos un dolor se detona cuando una de estas opciones sucede. Muy bien. ¿Cuál de las siguientes conductas puede ayudar a reparar el daño emocional provocado por la exclusión? Esta es la cuarta pregunta. Las opciones son la opción A, reforzar la obediencia mediante castigo. La opción B, usar técnicas de escucha activa y validación emocional. La opción C, burlarse del exogrupo para defender la identidad propia. Y la opción D, aumentar la vigilancia del docente durante las actividades. ¿Qué podríamos hacer para que las personas se sientan más integradas? Creo que esa la van a poder responder. Finalmente, la pregunta reflexiva que necesitamos hacer, en tus propias palabras, explica por qué es importante reconocer el sesgo hacia nuestro propio grupo. ¿Cómo afecta este sesgo la forma en que nos relacionamos con personas diferentes a nosotros? En esto ustedes van a poder extenderse cuanto gusten, desarrollen el tema, piensen a los grupos a los que han pertenecido y cómo se han relacionado con otros grupos y cómo han afectado esa dinámica, cómo han afectado que cuando ustedes conozcan a esa persona, a esa otra persona de otro grupo, eh, puede ser que ni siquiera lo noten al principio, porque son más parecidos de lo que ustedes creen. Pero la pregunta, ¿cómo afecta este sesgo la forma en que nosotros nos relacionamos con personas diferentes a nosotros? Puede ser que sea una categoría nada más en la que la otra persona es diferente, pero es muy significante. O puede ser dos, tres diferencias y por eso la consideramos de otro grupo.
Ahí van a poder desarrollar ustedes con todos estos temas que nosotros hemos desarrollado. Muy bien, entonces concluida la semana 3, vamos a pasar a la prueba de fundamentos de psicología de la semana 1 a la semana 3. En esta sección les voy a leer un poco las competencias del espacio curricular, el contenido que se va a evaluar y el nivel de los reactivos. En las competencias del espacio curricular son: fortalece habilidades socioemocionales y motivacionales mediante el logro de metas en función del desarrollo personal para desenvolverse en contextos personales, sociales, académicos y profesionales. Estructura su perfil profesional tomando en cuenta la orientación vocacional, sus aptitudes e intereses y toma de decisiones asertivas para lograr una autorrealización plena en el ámbito académico y profesional. Los contenidos que se estarán evaluando en la semana 1: conceptos de la psicología y su origen, fundamentos de la psicología como ciencia, papel del psicólogo y ramas de la psicología. De la semana 2 se estarán evaluando fundamentos de la creencia de uno mismo y la autoestima, bases de la autoestima y la inteligencia emocional. Y en la semana 3 estarán en evaluación los temas de la comunicación, habilidades sociales, convivencia y técnicas de grupo. Para todas las semanas, el nivel de los reactivos son el razonamiento, el conocimiento, la comprensión y el análisis. En este espacio realizaremos una prueba de razonamiento psicológico, donde podremos saber cuánto aprendimos desde la semana 1 hasta la semana 3. Usaremos preguntas basadas en los temas vistos durante las semanas anteriores para la realización de los reactivos, los cuales deben ser revisados por el docente y contarán con un valor de 1% cada ejercicio. Las instrucciones. Lea las siguientes preguntas y luego responda encerrando con un círculo la respuesta correcta. La pregunta número 1: ¿qué estudia la psicología como ciencia? La opción A, el sistema nervioso humano. La opción B, las reacciones de los animales. La opción C, la interpretación de los sueños. Y la opción D, el comportamiento y procesos mentales. La segunda pregunta: ¿qué caracteriza a la psicología como ciencia? La opción A, solo estudia animales. La opción B, se basa en la especulación. La opción C, utiliza el método científico. Y la opción D, carece de aplicación práctica. La tercera pregunta: ¿cuál es el significado etimológico de la palabra psicología? Etimológico, les recuerdo, es el origen, la raíz de la palabra. La opción A, estudio del alma. La opción B, afinidad a la conducta. La opción C, estudio de la sociedad. Y la opción D, estudio de los animales. La cuarta pregunta: ¿qué permite a la psicología se considere una ciencia? ¿Qué es lo que le otorga esa capacidad de ciencia, esa condición de ciencia a la psicología? La opción A es que aplica consejos. La opción B, utiliza el método científico. La opción C, solo estudia enfermedades mentales. Y la opción D es que depende de la interpretación personal. La quinta pregunta: ¿qué sucede tras la publicación de un estudio científico? La opción A es que se elimina la hipótesis. La opción B es que nadie puede modificarlo. La opción C es que se cambia el método científico. Y la opción D es que otros científicos pueden revisarlo, pueden revisar ese estudio. La sexta pregunta: ¿qué es una pseudociencia? La opción A, una ciencia sin método científico. La opción B, un conjunto de métodos nuevos. La opción C, creencias sin evidencia científica. Y la opción D, resultados de estudios complejos. Séptima pregunta: ¿qué actitud se recomienda frente a posibles pseudociencias? La opción A, leer todo sobre ella. La opción B, ser escéptico y crítico. La opción C, rechazarla sin examinarla. Y la opción D es aceptarla si parecen científicas. La octava pregunta: ¿qué rol cumple el psicólogo que diseña investigaciones?
Voy a volverla a leer, me enredé ahí. La octava pregunta, ¿qué rol cumple el psicólogo que diseña investigaciones? La opción A, consultor, opción B, terapeuta, opción C, evaluador y la opción D, investigador. Novena pregunta, ¿qué función desempeña un psicólogo al aplicar pruebas psicométricas? La opción A, consultor, opción B, evaluador, opción C, terapeuta y opción D, investigador. Pregunta número 10. ¿Qué rol representa un psicólogo que enseña en la universidad? La opción A, profesor, opción B, evaluador, opción C, consultor y opción D, investigador. Onceava pregunta. ¿Qué estudia la psicología comparativa? La opción A, ¿cómo aprenden los niños? La opción B, ¿cómo prevenir enfermedades? La opción C, ¿cómo piensan los adolescentes? Y la opción D, ¿cómo se comportan distintas especies? Pregunta número 12. ¿Qué tema investigaría la psicología comunitaria? La opción A, la eficacia de campañas sociales. La opción B, la conducta en espacios escolares. La opción C, la reducción de conductas agresivas. Y la opción D, el desarrollo de habilidades laborales. Pregunta 13. ¿Cuál es una de las fallas principales de la frenología? La opción A es que aplicaba pruebas clínicas. La opción B es que no seguía el método científico. La opción C usaba muestras grandes y aleatorias, es decir, al azar. Y la opción D es que confundía correlación con causalidad. Pregunta 14. ¿Qué es el autoconcepto? La opción A es que es una opinión de los demás. La opción B es que es un juicio de las capacidades. La opción C es una imagen corporal subjetiva. Y la opción D es creencias sobre uno mismo. La pregunta 15, ¿qué incluye la autoimagen? La opción A, opinión de la familia. Opción B, memorias del pasado. Opción C, rasgos observables del cuerpo. Y opción D, percepción del cuerpo y la personalidad. Pregunta 16, ¿qué define mejor a la autoeficacia? La opción A, nivel de tolerancia al estrés. La opción B, respuesta emocional frecuente. La opción C, confianza para alcanzar resultados. Y la opción D, esfuerzo ante situaciones desconocidas. Pregunta 17. ¿Cuál de los siguientes aspectos favorece el desarrollo de la autoeficacia? La opción A, el temor al fracaso. La opción B, el aislamiento social. La opción C, la evitación de retos. Y la opción D, la superación de obstáculos. Pregunta 18. ¿Qué efecto puede tener una autoestima inflada? La opción A, la subestimación de los errores propios. La opción B, mayor reconocimiento grupal. La opción C, la ceguera de la propia incompetencia. Y la opción D, mayores habilidades sociales y empatía. Pregunta 19. ¿Qué se define como la atribución del fracaso a factores externos? La opción A, el sesgo del endogrupo. La opción B, el sesgo autocomplaciente. La opción C, capacidad de pedir ayuda. Y la opción D, evaluación positiva en la comunidad. Pregunta número 20. ¿Qué es el autoperjuicio? La opción A es una excusa ante la posibilidad de fallar. La opción B, una manera de mejorar el rendimiento. La opción C es la búsqueda de aprobación externa. Y la opción D es una estrategia para evitar el aprendizaje. La pregunta 21.
¿Qué capacidad se evalúa con la prueba de los M&M's o la prueba de los chocolates? La opción A, la autoestima. La opción B, la autoeficacia. La opción C, la teoría de la mente. Y la opción D, la inteligencia general. La pregunta número 22. ¿Qué caracteriza a una emoción primaria? La opción A, depende del entorno educativo. Opción B, es exclusiva de algunas culturas. La opción C, es evidente en todas las culturas. Y la opción D, es la misma expresión facial para todas. La pregunta 23. ¿Qué es una emoción secundaria? La opción A, no tiene función adaptativa. La opción B, es idéntica en todas las culturas. La opción C, está presente en todos los animales. Y la opción D es que es una combinación de emociones primarias. La pregunta 24. ¿Qué es la inteligencia emocional? La opción A es que es la tendencia a evitar conflictos. La opción B, forma de manipular emociones ajenas. La opción C, la capacidad de percibir y regular las emociones. Y la opción D, la capacidad para resolver cálculos complejos. La pregunta 27 es la habilidad de concebir lo que otros podrían estar sintiendo. La opción A, empatía. La opción B, motivación intrínseca. La opción C, regulación emocional. Y la opción D, percepción emocional. La pregunta 26. ¿Qué caracteriza a las habilidades sociales? La opción A, son iguales para todos. La opción B es que son estables y no cambian. La opción C es que solo se adquieren en la infancia. Y la opción D, que pueden entrenarse y desarrollarse. Pregunta 27. ¿Qué es la escucha activa? Memorizar las palabras dichas, opción A. La opción B es tomar nota de todo lo escuchado. La opción C es prestar atención sincera y completa. Y la opción D, ignorar todo lo que ocurre alrededor. La pregunta 28. ¿Qué tipo de juego incorpora escenarios imaginarios compartido entre niños? La opción A es la autoeficacia. La opción B es el juego solitario. La opción C, el juego paralelo. Y la opción D, el juego cooperativo. La pregunta 29. ¿Qué implica la convivencia? La opción A es evitar los desacuerdos. La opción B es compartir el mismo lugar. La opción C, ignorar las necesidades de los otros. Y la opción D, relacionarse con respeto y responsabilidad. La pregunta 30. ¿Cuál de los siguientes es un nivel de análisis propuesto por Robert Hind? La opción A, valores. Opción B, gestos. Opción C, interacciones. Y la opción D, escucha activa. La pregunta número 31. ¿Qué advertía Konrad Lorenz sobre la agresión humana? La opción A es que es imposible eliminarla. La opción B es que no existe en animales sociales. La opción C es deseable en todos los contextos. Y la opción D es que puede ser controlada por la cultura o mitigada. Pregunta 32. ¿Qué sucede cuando un estereotipo se generaliza? La opción A es que fomenta la inclusión. La opción B es que justifica la discriminación. La opción C es que refuerza la diversidad cultural. Y la opción D es que aumenta la autoestima del grupo. Pregunta 33. ¿Qué es el favoritismo endogrupal? La opción A, hay aceptación sin prejuicio. La opción B es que se aprecia a quien piensa distinto. La opción C, la preferencia hacia miembros del propio grupo. Y la opción D, conductas que agravian a otros sin sensibilidad. La pregunta 34. ¿Cuál es el objetivo de las técnicas grupales?
La opción A, evitar la discusión de ideas. La opción B, crear jerarquías en el grupo. La opción C, memorizar listas de contenido. Y la opción D, fortalecer la participación y cooperación. Finalmente, la pregunta 35: ¿qué técnica grupal permite analizar temas complejos colectivamente? La opción A, lluvia de ideas. Opción B, rueda de nombres. Opción C, juego de presentación. Y opción D, dramatización emocional. Con eso concluiríamos entonces la prueba de la semana 1 a la semana 3. Les deseo muchos éxitos en esta primera evaluación y los incentivo a continuar estudiando con las siguientes semanas y mejorar aún más en este proceso de aprendizaje que es Fundamentos de la Psicología. Muchos éxitos, estudiantes, y ánimos.